Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer los aros que aparecen en la foto, que son unos aros argolla con piedras. En este caso lo vamos a hacer con alambre de plata de grosor 0,9, ¿no es cierto?, con un largo de 11 centímetros. Lo que tengo que hacer, preocuparme, ¿no es cierto?, de cortarlo del mismo tamaño y limar una de las puntas para que quede perfectamente plana. Para eso uso una vez que lo tengo hecho, lo tengo limado, marco 2 centímetros de la punta que limé, 2 centímetros para hacer el loop. Es un loop embarrilado para que me quede más seguro. Tomo mi alicate redondo y lo giro en la marca, ¿no es cierto? Lo doblo en 45 grados. Ahí. Luego me pongo arriba en la marca que yo quiero hacerlo, que en este caso es esta, y me devuelvo completamente. Subo el alicate y sigo hasta el otro lado. Bien, luego lo tomo con mi alicate plano ancho, el loop. Esto lo pueden ver con más detalle en el video que les estoy dejando aquí arriba. Y luego abro y cierro mi alicate de punta fina plano, abro y cierro, ¿cierto? Y hago mi embarrilado sin apretar el alambre, suave, sin apretar el alambre, solo envuelvo este alambre sobre el otro y lo aprieto bien al final para que no pinche. Esta parte es muy importante, que esto no les quede puntudo, les tiene que quedar hacia adentro. Para eso lo tienen que apretar hacia el loop, esa punta, hacia el loop, y ahí van a ver que se les suaviza totalmente. Si por alguna razón al principio no les resulta, no les queda bien apretado, bien liso, pueden también limarlo. A veces cuando el alambre es más grueso cuesta que quede limado. Lo pueden limar con su lima metálica o de papel, no hay ningún problema. Y ahí están listos mis dos alambres. Necesitar alambre 0,5, 30 centímetros de alambre 0,5. Esto es un alambre muy delgado, ¿no es cierto? En este caso también es de plata, lo puedes hacer en cualquier metal. Puede ser 0,5, 0,6 máximo, 0,4 mínimo les diría yo. Este es 0,4, dice aquí, 0,3, sí, este es 0,4. 0,4 porque es bien finito. Este es para hacer el embarrilado. Vamos a necesitar una pieza que mida de ancho, ¿no es cierto?, de diámetro 3 centímetros. Aquí tengo una. Este es un frasco de medicamento de vitamina que mide 2,5 centímetros de diámetro. Este me sirve, lo ponemos en plano, no parado, en plano, que descanse entero sobre la pieza y lo giramos completamente hasta que se traslape, en lo posible que se traslape. Voy a usar uno más pequeño todavía, porque a mí me gusta pasar para el otro lado para que quede más redondito. Eso, ahí, para que se traslape, ahí. Me pongo ahí y lo giro completamente hasta que se traslape. Perfecto. Y después me abro un poquito, ¿no es cierto? Y ahí me aseguro que quede el tamaño que yo quiero. Esto también lo puedo enderezar. Ahí. Y ahí tengo mis dos ganchos redondos. Lo tengo que golpear sobre una base dura, firme, como un metal, ¿no es cierto?, como este taz. Y lo tengo que golpear con mi martillo, ojalá en este caso, de goma. Lo coloco con el loop hacia afuera y lo golpeo. Y hago lo mismo con el otro.
Perfecto. Ahí estaría listo mi gancho. Ahora le vamos a poner las piedras y para eso vamos a poner primero una mostacilla y algunas de estas piedras. Estas son piedras facetadas, ¿no es cierto? Ustedes pueden ser lisas también, ¿eh? Pueden ser lisas, facetadas, pueden ser de color, también podría ser esta roja, por ejemplo. Pueden ser más grandes, más pequeñas. Eso es de gusto. Yo les doy la idea para que ustedes puedan ir creando sus propios diseños. Aquí le voy a poner estas piedras facetadas, que para que ustedes tengan una idea, son de 6 milímetros. Son de 6 milímetros. Y voy a poner entonces, puse una mostacilla de 2 milímetros y voy a poner estas piedras facetadas de 6 milímetros. Si es que me entran bien, sí, entran bien, no hay problema. No pueden ser muy grandes porque si no cuesta ponerlas. Y voy a poner unas 3 a 5, depende del tamaño que me vaya quedando. 2, 3, 4, 5. Esto me quedaría así. Ustedes ven que queda súper firme. Pues le puse unas piedras más grandecitas. Ahí. Y termino, ¿no es cierto?, con una mostacilla. Así. Con el otro vamos a ir más rápido para que ustedes vean cómo se hace. Y de ahí seguimos con las terminaciones de nuestro aro. Bien, y le ponemos la última mostacilla. Perfecto. Me preocupo, ¿no es cierto?, que quede a la misma altura en ambos aros, que partan en la misma posición. Ahí. Ahora, una vez que ya los tengo terminados, puedo hacer entonces el doblez del gancho. Para eso me tengo que asegurar que esto esté bien limado, ¿no es cierto?, antes de hacerlo. Hazlo con una lima de cartón también, para no deformarlo sobre todo. O puedo hacerlo con una fresa copa, como la que tengo aquí, que es un palito de acero, ¿no es cierto?, que tiene como una copita y adentro tiene para limar los bordes. Yo lo pongo en este trim que es para hacer la manicure, para tenerlo a mano, no usar el Foreon para esto, sino que uso esta máquina. Para eso lo pongo adentro de la fresa broca, de la fresa copa, perdón, y lo giro. Y esto le da una terminación perfecta al gancho de mi aro. Más adelante voy a hacer un video en que les voy a explicar el tema de los motores para joyería y qué es lo que vale la pena invertir, ¿no es cierto?, para la joyería en frío o joyería con soplete. Y ahí ya estamos listos, ¿no es cierto? Ya está suavecito nuestra punta de aro. Y ahora lo que tengo que hacer es aproximadamente 6 milímetros, doblarlos hacia afuera. Ustedes tienen que pensar que son 5 o 6 milímetros. Yo podría medirlo aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que yo hago? Tomo mi alicate plano y veo cuánto mide mi alicate plano. Mi alicate plano mide 5 milímetros. Esa es una buena medida para yo sacarle hacia afuera mi aro. Así que con esta misma medida que tengo en mi alicate, tomo esto hacia afuera, liso, ¿no es cierto?, plano, que no se salga para el otro lado, y le hago el doblez para enganchar el aro. De tope, que no salga para el otro lado, y le hago el doblez y me queda perfecto mi aro bien cerrado. Ahí está cerrado el aro. Y para finalizar viene el tejido, que es muy simple. Es un tejido común y corriente. Lo único que hay que hacer es embarrilar. Para eso, ¿no es cierto?, tomo mi alambre. Aproximadamente le voy a hacer unas, no sé, 20 vueltas, algo así, a cada lado. Eso es una decisión de ustedes.
Yo calculo que aproximadamente son 6 milímetros los que voy a embarrilar a cada lado. Comienzo el embarrilado. Aquí entonces voy a comenzar acá, embarrilado en la última parte, ¿no es cierto? Para eso tomo unos 2 centímetros y lo dejo afuera la colita por si acaso y comienzo a girar mi alambre alrededor de mi gancho y le voy dando vueltas. Cuando hago unas 6 o 7 vueltas aproximadamente, tomo mi alicate, que puede ser el fino, mejor todavía, y junto las vueltas que hice y sigo. Aquí debo como 4 centímetros, 4 milímetros, perdón. Aquí puedo llegar hasta el final. Me gusta hacerlo un poquito como decoración nomás, ¿no? Ahora, igual, si yo no se lo hago, no importa, porque las piedras no se van a mover. Esto es una cosa de diseño. Y ahí me gusta cómo está. Sigo, me devuelvo y corto. Y aprieto, ¿no es cierto? Le voy a dejar esta colita todavía para ajustar bien al final. Y hago lo mismo con el otro extremo. Y me parece que ahí está perfecto. Ahí lo aprieto bien. Y cierro, ¿no es cierto?, esta parte de acá. Paso sobre la mostacilla y hago el último cierre. Paso sobre la mostacilla y lo remato al final, después de la mostacilla. ¿Para qué? Para que no se me corra. Ya no se me va a correr más al hacerlo de esa manera. Perfecto. La mostacilla ahí me aprieta, ¿no es cierto?, y me deja apretado el alambre. Lo corto al ras y lo termino de apretar totalmente. Perfecto. Es una terminación perfecta. Y acá hago lo mismo. Vamos a cortar acá. A dar una vueltecita más, me devuelvo y lo corto y lo aprieto. Si quieren le pueden poner un pegamento, pero no es necesario realmente. Si está bien apretado no se necesita. La última parte. ¿Ok? Ahí está nuestro aro. Estos aros quedan muy bonitos. Yo voy a seguir haciendo y les voy a mostrar cómo queda. Y ahí estamos, listos. Entonces ya están terminados los aros, han quedado muy bonitos. Falta esta parte de acá, pasar por arriba de la mostacilla, ¿no es cierto? Sigo, me devuelvo, corto y están listos los aros. Y quería que vieran cómo quedan terminados. Ustedes pueden ponerle el adorno que ustedes quieran. Estos aros son muy usables día a día, ¿no es cierto? Ahora yo le puse esto más carnavalesco, más para salir de noche, porque me habían encargado unos para fiesta. Así que ahí tenemos nuestros lindos aros de argolla, ¿ok? Estos aros se ponen por aquí, ¿no es cierto?, por esta parte. Quedan muy cómodos, muy decorativos. Así que les doy gracias por estar ahí. Espero que les hayan gustado estos aros y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!